Bueno, siguiente pregunta, una pregunta muy fácil. En la parte ventral del bulbo raquídeo sabemos que el bulbo raquídeo es la región más inferior del tronco encefálico. Tenemos que sabernos las características básicas de la anatomía, ¿vale? Que lo tenéis perfectamente explicados en el canal. Entonces sabemos que la región ventral se encuentran las pirámides, ¿vale? Los pedúnculos cerebelosos se encontrarían en la región posterior, el óvex y el núcleo delgado no tiene ningún sentido que estén aquí, y las columnas blancas dorsales, un poco entre comillas, las podríais haber descartado porque dorsal es exactamente lo contrario a ventral, ¿vale? O sea, ventral, dorsal, dices, a ver, no sé lo que son las columnas blancas dorsales, pero parece que no están en la región ventral. Lo mismo con los pedúnculos cerebelosos, ¿vale? O sea, el cerebelo está justo en la región posterior, en la región dorsal. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Hay muchas cosas que en el examen no vais a saber, pero que tenéis que sacar un poquito vuestras armas, ¿vale? Vale, siguiente pregunta. Es una pregunta compleja y de las que yo no suelo corregir porque no es de los temas que doy. Yo no doy ni el tema 1 ni el tema 5, ¿vale? En este caso, nos están hablando sobre estudios con animales, ¿vale? Para poder medir los niveles de neurotransmisores en ciertas regiones cerebrales en tiempo real, mientras que se están autoadministrando drogas como psicoestimulantes. Entonces necesitamos saber cómo están cambiando los neurotransmisores en este momento. ¿Qué técnicas emplearías? Bueno, pues básicamente, si os fijáis en la página 15, ¿vale? Tenéis una figura donde se os explica que se utiliza la autorradiografía funcional. Podéis investigar un poquito más sobre lo que es la autorradiografía funcional porque no es una técnica, desde mi punto de vista, ética ni que se realice demasiado como mínimo con los seres humanos, pero bueno, ahí la tenéis, ¿vale? Sí que es cierto que los microelectrodos para el registro de las neuronas individuales también podrían servir para registrar la actividad neuronal, pero no sabrías de forma específica qué está pasando con los neurotransmisores. Es decir, solamente verías si hay más o menos actividad neuronal, pero no sabrías qué está pasando exactamente con los neurotransmisores, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta, una pregunta un pelín confusa, ¿vale? Porque dice así, ¿a qué tipo de rasgos fenotípicos les dan de aplicación las leyes de la transmisión genética descritas por Mendel? Vamos a ver, sabemos que en general vamos a aplicar Mendel a aquellos rasgos que son monogénicos, discretos y por lo tanto cualitativos. Mientras que tenemos otros rasgos que se estudian de otras maneras, que son los poligénicos o cualitativos y por lo tanto poligénicos y cuantitativos, ¿vale? Y por lo tanto continuos. Entonces, si bien es cierto que realizamos esta diferenciación, tenemos que tener en cuenta que las leyes de Mendel siguen estando vigentes en todos los tipos, ¿vale? Lo que pasa es que es como más complicado de explicar y de entender en aquellos rasgos que son cuantitativos que en los que son puramente cualitativos. Pero son vigentes y son correctos para toda la genética. Por eso Mendel sigue estando presente en la genética actual, ¿vale? Vale, siguiente pregunta. El potencial de membrana de una neurona en reposo. Bueno, nos tenemos que saber cómo funciona un potencial de acción y por lo tanto cómo funciona también el potencial de la membrana neuronal en reposo, ¿vale? De qué depende cada una de las cosas. Entonces, vemos que tenemos un potencial de reposo de más o menos menos 70, depende de el sitio donde estéis consultando, menos 70, menos 80, menos 90 y una vez que se aplica el estímulo pasamos a una carga positiva, bastante positiva, entre más 40, más 50 aproximadamente, y luego volvemos a nuestro estado inicial realizando lo que se denomina una repolarización e incluso una hiperpolarización, ¿vale? Entonces, en definitiva,
La B sería falsa, o sea, de cajón, ¿vale? Porque sabemos que el estado de reposo es negativo, o sea, el interior celular, no solamente el neuronal, sino el interior celular por definición tiene que ser negativo, ¿vale? Em, Esto va a ser como consecuencia efectivamente del resultado de la diferencia de cargas entre el interior de la célula y el exterior, todo esto lo tenéis explicado en el canal, y se debe fundamentalmente al movimiento de los iones potasio, y yo añadiría también sodio, ¿vale? Es muy importante la bomba de sodio-potasio, por lo tanto las opciones A y C son ciertas. Os dejaré links para que podáis repasar todo el tema de la sinapsis. Bien, siguiente pregunta, una pregunta fácil que nos la suelen hacer bastante, y es que tenemos que diferenciar el flujo que tenemos a nivel de nuestro axón, ¿vale? A nivel de nuestro axón no solamente va a ocurrir lo que se denomina el potencial de acción, es decir, esta transmisión saltatoria del potencial de acción, sino que también vamos a tener un flujo dentro del propio axón de determinadas sustancias. ¿Por qué? Pues porque en el soma, es decir, en nuestro cuerpo neuronal, es donde vamos a tener los diferentes orgánulos, ¿vale? Donde vamos a generar las sustancias, donde vamos a degradarlas, donde ocurre todo, ¿vale? El soma es súper importante. A lo largo de lo que viene siendo el axón no ocurre otra cosa más que el transporte, como ya hemos dicho, tanto del potencial de acción como de pequeñas sustancias, ¿vale? Y luego tenemos nuestro terminal presináptico, ¿no? Nuestro terminal axónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como ya hemos dicho, todo se genera, todo se fabrica a nivel del soma, y necesitamos tener una conexión entre el soma y nuestro terminal postsináptico, porque aquí, entre otras cosas, tenemos neurotransmisores, ¿vale? Que no se generan en el terminal axónico, sino que se generan ¿dónde? En el soma. Se generan en el soma, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como decía, pues nosotros tenemos que tener, pues, una comunicación y, por lo tanto, un movimiento de un lado a otro. Entonces vamos a tener una carretera rápida y una carretera lenta, ¿vale? La carretera rápida va a ser bidireccional, el flujo rápido va a ser bidireccional y vamos a mover cosas que sean necesarias, que sean importantes, que lleguen de forma rápida, sobre todo relacionado con qué, pues hombre, con la transmisión sináptica, ¿vale? Pero luego vamos a tener una carretera lenta que va a ser unidireccional. La carretera lenta, el flujo lento va a ser unidireccional y se va a corresponder básicamente con elementos citoplasmáticos, porque como ya os he dicho antes, la mayoría de nuestros orgánulos se encuentran a este nivel. Pero eso no significa que nosotros no necesitemos que algunas cosas se transporten, ¿vale? Por ejemplo, microtúbulos, por ejemplo, elementos que sean necesarios para formar las vesículas donde vamos a tener los neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que necesita nuestro citoplasma, pero que no deben ser transportadas de una forma tan rápida, ¿vale? Como es un neurotransmisor, por ejemplo, ¿vale? Bueno, dicho todo este rollazo, aquí tenéis el cuadro, súper recomendable que os lo hagáis así para que siempre lo tengáis en cuenta, ¿vale? Flujo rápido, ambos sentidos, flujo lento, unidireccional, anterogrado. Bien, siguiente pregunta. Con frecuencia los estudios de genética sobre las mutaciones puntuales que causan polimorfismo sabemos que A. Pueden alterar el patrón de lectura de los tripletes, pudiendo ocasionar cambios en el fenotipo. Correcto, ¿vale? Tenemos la palabra pueden, que es una palabra no categórica y que en general nos gusta, porque efectivamente si yo tengo un triplete que es A y tengo una mutación puntual que me cambia el nucleótido de en medio por una C, por ejemplo, definitivamente puedo, no siempre tiene por qué darse, pero puedo tener un cambio en el fenotipo, en el aminoácido que voy a tener como resultado, ¿vale? Entonces,
¿Se pueden dar en varios nucleótidos? Pues sí, pero la inserción o supresión en la secuencia del ADN es otra cosa totalmente diferente, no es un polimorfismo, sino sencillamente es una inserción o una supresión. No guardan relación con las variantes alélicas de los genes existentes, por supuesto que guardan relación, ¿vale? Fijaros, cuando tenemos opciones que comienzan con un no, en muchas ocasiones son falsas, ¿vale? Y luego dan origen siempre a nuevos genes, eso es falso, ¿vale? En algunas ocasiones estos cambios en el triplete, en estos pequeños cambios, no dan ningún tipo de cambio fenotípico, ¿vale? Y eso es así, o sea, eso tiene una explicación evolutiva, una explicación genética, y es que si no, a la mínima que tuviésemos una mutación, y todos tenemos muchas mutaciones, pues tendríamos muchos cambios fenotípicos que acabarían matándonos, ¿vale? Entonces, de forma evolutiva se ha llegado a este patrón de aquí que os he explicado, por el cual en algunas ocasiones el cambio en uno de los nucleótidos me puede dar un cambio fenotípico, pero no en todas, no siempre, ¿vale? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la dopamina? ¿Vale? Entonces, hasta el momento se han descrito 7 subtipos de los receptores para esta catecolamina. Ojo, porque la dopamina está incluida dentro de las catecolaminas, y aquí tenéis la familia, el grupo de las catecolaminas. En sí se definen por su origen, ¿vale? Partimos de lo que es una tirosina y vamos haciendo cambios químicos, por así decirlo, y vamos obteniendo la L-dopa, luego la dopamina, luego la noradrenalina y por último la adrenalina. Por lo tanto, ojo, porque normalmente cuando hablamos de catecolaminas nos referimos solamente, o solemos hacer más referencia, digámoslo así, a la noradrenalina y a la adrenalina, pero ojo porque también está incluida la dopamina. ¿Cuántos receptores tiene la dopamina? Bueno, pues esta pregunta me parece un poco cojonuda, pero aquí tenéis una pequeña regla memotécnica. Receptores de la D de dopamina, D de dedos. ¿Cuántos dedos tengo? Tengo 5 dedos en una mano, ¿vale? De 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Luego, la B no precisa unirse a receptores específicos de la membrana para ejercer sus efectos. Sí que precisa, ¿vale? O sea, la B no tiene ningún sentido, no la voy ni a discutir. C. Se sintetizan en los cuerpos neuronales del área tegmental ventral y de la sustancia negra. Esto es correcto, ¿vale? Eso es algo que tenéis que saber sobre la dopamina, donde se sintetiza, ¿vale? Y luego, por último, también tenéis que saber que existen diferentes patologías relacionadas con los cambios en los niveles de dopamina. Cuando los niveles de dopamina son exageradamente altos, tenemos patologías relacionadas con la esquizofrenia, ¿vale? Con la esquizofrenia, con la búsqueda de sensaciones placenteras, con las adicciones, etc, etc, etc. Y luego, cuando los niveles de dopamina se pasan hacia el extremo bajo, tenemos enfermedades relacionadas con el Parkinson y en definitiva con alteraciones en el movimiento, ¿vale? Bueno, y siguiente y última pregunta, aquí tenéis el nervio vago. El nervio vago participa, entre otras funciones, en la de A, controlar la deglución, B, regular la secreción gástrica, C, mediar en el sentido del olfato, D, regular el movimiento de las extremidades inferiores, solo en los organismos cuadrúpedos. Vale. Aquí podemos dudar entre la opción A y la opción B. Esta pregunta me parece que está mal formulada y me parece totalmente impugnable, ¿vale? Porque puede ser que tú hayas leído la A y hayas dicho, ok, esto es correcto, y no hayas llegado a leer la B. Por eso es muy importante leer realmente todas las opciones y pensar cuál de ellas es, como, entre comillas, la más correcta. Está claro que participa el nervio vago, os lo digo desde ya, participa en el control de la deglución porque, entre otras cosas, al ser un nervio mixto, tiene una función motora sobre estructuras laríngeas pues eso, que están relacionadas con la deglución. Pero luego sí que es cierto
el único que puede regular la secreción gástrica es precisamente el nervio vago. Entonces, la B es correcta de por sí. La A, podemos discutir si tenemos más regulación por parte del nervio glosofaringeo, por parte del nervio vago, y podríamos tener como una discusión en este sentido. La que definitivamente es correcta es la B, ¿vale? Pero como os digo, yo creo que es una pregunta totalmente impugnable porque también ayuda a controlar la deglución. Bueno, y con esto, chicos y chicas, terminamos. Quería haceros una pequeña valoración, ¿vale? Como siempre hago del examen que os han puesto en este caso. A mí me ha parecido un examen bastante complicado. Esta foto de aquí pues no hagáis caso porque la he cogido de internet. Pero yo diría que más o menos el nivel de dificultad ha sido como mínimo porque si bien habían preguntas que estáis acostumbrados a hacer, que habéis visto en otros exámenes y bueno, que es parte del temario, digámoslo así, que habéis trabajado bastante, habían las preguntas desde mi punto de vista. Había muchas opciones que no te permitían realmente descartar una u otra. Hay muchas cosas que a mí me parecen impugnables, así a simple vista. Ahora, por supuesto, yo también he hecho una corrección lo más rápida posible para vosotros y obviamente me puedo haber equivocado en algo, o sea, puedo haber leído algo mal, puedo haberme saltado algo y me lo dejaréis en los comentarios, lo discutiremos, lo corregiremos, todo lo que sea necesario, pero en general estoy un poco enfadada / frustrada porque me parece que ha sido un examen un poco injusto, ¿vale? Si bien es cierto que han habido unas cuantas preguntas fáciles de estas que dices, a ver, no deberías haber fallado y con esto puedes aprobar el examen, me parece que han habido en general preguntas bastante complejas, bien, o sea, no por el nivel de dificultad de la pregunta, sino porque son un poco ambiguos, porque no te permiten descartar entre una opción y otra, porque utilizan una terminología poco frecuente, etcétera, etcétera. Así que quiero deciros esto porque me parece importante que lo tengáis en cuenta si en este momento os sentís mal, ¿vale? Creo que, como siempre os digo, no es un examen objetivo, no es un examen que realmente valore vuestras capacidades en psicobiología, es decir, lo que habéis estudiado de psicobiología y lo que sabéis de psicobiología, ni muchísimo menos vuestra capacidad como psicólogos en un futuro, ¿vale? Por desgracia, por desgracia. Entonces, bueno, solamente quería comentaros que las preguntas que no habéis encontrado en esta corrección son básicamente las preguntas correspondientes al tema 1 y al tema 5, que son los dos únicos temas que yo no doy de toda la asignatura, porque considero que no tengo que darlos, ¿vale? Son temas más introductorios, más fáciles, más como de historia o cosas relacionadas más directamente con psicología, y yo no soy psicóloga, yo soy médico, ¿vale? Lo que sí que tenéis es muchísimo material complementario con muchísimos más exámenes, reuniones conmigo, grupo de WhatsApp, tenéis un montón de cosas en Patreon, ¿vale? Que es como un canal, digámoslo así, privado de YouTube, donde poder acceder por un precio súper asequible mensual para poder preparar, pues, si no el siguiente examen. Espero veros ahí, espero de verdad que os haya ido súper bien y que podáis descansar después del palizón que os habéis metido hoy. Felicidades a todos y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.